La tarde del 5 de febrero de 2026, los agentes que respondían a una emergencia médica en un tranquilo vecindario de Tennessee entraron en una escena que rápidamente se convertiría en una investigación por homicidio. Dentro de esa casa estaba un hombre llamado Deron Lee, un ex apoyador de la NFL. Hay historias en el deporte que siguen un patrón conocido. Está el ascenso, una lucha y luego caer en el olvido. Y por un tiempo, la historia de Lee parecía que podría ser una de esas. Un atleta talentoso cuya carrera profesional nunca estuvo a la altura de la promesa de sus días universitarios. Pero hoy, esa historia ha tomado un giro mucho más oscuro porque Deron Lee no es solo un exjugador de fútbol americano cuya carrera no resultó como esperaba. Es un hombre que está tras las rejas acusado de asesinato en primer grado. Entonces, ¿cómo es que alguien pasa de jugar los domingos en la NFL a enfrentar acusaciones de un crimen tan brutal solo 10 años después? Para entender eso, tenemos que regresar al principio. ¡Vamos a ello! Yo estaba en el Light 100, así se llama. El Light 100 está en Indiana. Y gané el título de hombre más rápido. Gané el título de hombre más rápido del mundo. Y nunca voy a olvidar eso. Tuve un gran día, pero yo era el tipo más rápido ahí. Esto fue algo irónico porque ahora soy un tipo bastante rápido. Tengo incontables recuerdos, pero definitivamente ese lo recuerdo muy bien. Deron Lee creció en New Albany, Ohio. Desde pequeño, estaba claro que tenía algo especial. Se destacó como jugador de fútbol americano en la preparatoria New Albany y recibió ofertas de Boston College, Duke, Illinois, Purdue y Minnesota. Él decidió quedarse en casa y jugar para Ohio State. Ahí se convirtió en uno de los linebackers más explosivos del país. Su carrera universitaria alcanzó su punto máximo en el Sugar Bowl de 2015, una semifinal de los playoffs de fútbol americano universitario contra Alabama. Con 7 tacleadas y 2 capturas, Lee fue nombrado el jugador más valioso defensivo de ese partido. Fue una actuación emblemática que le anunció a todo el mundo del fútbol americano que había llegado. 11 días después, los Buckeyes ganarían el campeonato nacional contra Oregon. Con un anillo de campeonato nacional ahora en su dedo, Lee tomó la decisión de dejar Ohio State antes de tiempo y declararse elegible para el draft de la NFL de 2016. La siguiente etapa sería el Combine de la NFL, una evaluación de una semana donde los jugadores se someten a pruebas físicas, exámenes médicos y entrevistas con los equipos. Lee impresionó a los cazatalentos al correr las 40 yardas en 4.43 segundos. Una velocidad impresionante para un linebacker y más rápida que la de muchos receptores abiertos de la NFL. Los New York Jets lo seleccionaron en la 20ª posición global de la primera ronda y le dieron un contrato de 4 años por aproximadamente $10.28 millones garantizados. Llegó este momento. ¿Tuviste ese momento de darte cuenta cuando estabas sentado en el green room esperando a que llamaran tu nombre? ¿Que pensaste, hombre, he recorrido un largo camino? Absolutamente. Sabes, ves a un par de muchachos ser seleccionados y ves que seleccionan a Joey y a Zeke, a esos muchachos. Ahí fue cuando realmente me cayó el 20. Y pensé, sabes, tus sueños realmente están a punto de hacerse realidad y todo tu esfuerzo está a punto de dar frutos. Y sabes, a veces ni siquiera puedo ponerlo en palabras, pero sabes, cuando recibí esa llamada fue increíble. Pero su primer año estuvo lejos de ser impresionante. De hecho, la empresa de análisis Pro Football Focus lo calificó como el linebacker novato con la calificación más baja de la liga. Al año siguiente, la misma empresa lo calificó en el puesto 87 de 88 linebackers, que reunían los requisitos para recibir una calificación. En 2018 fue suspendido por 4 juegos por violar la política de sustancias para mejorar el rendimiento. En total, jugó en 43 de 64 partidos con los Jets, registrando 4 capturas, 3 intercepciones y 241 tacleadas.
Lee después jugó para varios equipos, incluyendo a los Chiefs de Kansas City. Aunque formó parte de la organización durante la temporada de campeonato de 2019, no apareció en los playoffs, pero aún así recibió un anillo de Super Bowl. Su carrera terminó en 2021, después de breves periodos en Buffalo y Las Vegas. A pesar de las expectativas iniciales, nunca fue seleccionado al Pro Bowl, no ganó premios importantes ni terminó cerca de la cima de la liga en ninguna categoría estadística. Pero después de que terminó su carrera en el fútbol americano, el nombre de Lee volvió a aparecer en los titulares. No por el fútbol americano, sino por algo mucho más preocupante. Para 2026, Lee ya no estaba en la NFL y se había estado quedando en una casa rentada en Ottawa, Tennessee, justo a las afueras de Chattanooga. Por esa época, él tenía una relación con una mujer llamada Gabriela Carvalho Perpetuo. No se ha detallado públicamente cómo se conocieron exactamente, pero para principios de febrero ya llevaban 10 días juntos en la casa de Ottawa. Gabriela, conocida por su familia y amigos como Bella, era una mujer de 29 años, llena de calidez y ambición. Sus padres la describieron como una persona naturalmente sociable que nunca consideraba a nadie un extraño. Bella creció en Massachusetts y a los 15 años su familia se mudó a Florida, donde con el tiempo echaría raíces. Más tarde, ya como una mujer joven, se mudó a la ciudad de Nueva York para seguir una carrera en periodismo clínico, atraída por la idea de contar historias dentro del mundo médico. Pero con el tiempo su vocación cambió. Se dio cuenta de que lo que realmente quería era estar en la sala con los pacientes, no escribir sobre ellos desde afuera. Así que se inscribió en un programa universitario de enfermería con un objetivo claro: cuidar a los recién nacidos durante las horas más frágiles de sus vidas. Era compasiva, dedicada y estaba a solo 3 meses de graduarse. Pero en febrero de 2026, ese futuro se vio truncado de repente. Alrededor de la 1:30 p.m. del 5 de febrero, entró una llamada al 911 desde la casa de Deron Lee en Snoqualmie Way, en Ottawa. Lee le dijo al operador que su novia no estaba respirando y que ya le estaban haciendo RCP. La llamada fue enviada a los agentes como una emergencia médica, pero cuando los oficiales llegaron a la casa, la escena contaba una historia completamente diferente. Los agentes encontraron a Bella inconsciente en el suelo de la sala. Ya estaba siendo atendida en el lugar por los servicios médicos de emergencia. Tenía lesiones visibles que de inmediato generaron preocupación. La explicación de Lee fue directa. Dijo que se había despertado y la encontró inconsciente en el sofá. Mientras los oficiales recorrían la casa, lo que observaron aumentó sus sospechas. No había señales de entrada forzada. Había vidrios rotos esparcidos en la cocina. Se encontró sangre en varias áreas de la casa, en las paredes, los pisos e incluso en la escalera. Y los productos de limpieza se habían dejado en lugares que no tenían sentido práctico, ubicaciones que sugirieron a las autoridades que alguien había estado intentando limpiar algo recientemente. No lo sé, no tengo idea, gracias, yo solo estaba arriba. No lo sé. No lo sé. ¿Dónde vive? No lo sé. Me gusta. ¿Dónde está su medicina? No, vamos a... ¿Dónde está la medicina? Lo sé. No lo sé, sé. No. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Nos vamos de aquí, ¿verdad? 3. Está bien, señor. No, se apaga. Puedo pasar el rato. Voy a ir a verte. ¿Está bien? Está bien. Está bien. Gracias.
¿Dónde está mi compañero? Cuando los agentes consideraron la cantidad de sangre y dónde se había encontrado, no coincidía con la versión de los hechos de Lee. No parecía un hombre que simplemente se había despertado y encontrado a su novia inconsciente. Y luego estaba el propio Lee. Los oficiales lo describieron como frenético, nervioso e incapaz de dar respuestas claras sobre lo que había pasado dentro de la casa. En ese momento, los agentes querían que Deron Lee aclarara lo ocurrido. Todos saben. Iremos al lado derecho, hablaremos mientras ellos... Entonces, ¿qué estaba pasando? Dijiste que estabas allá arriba durmiendo. Sí, estaba dormido. Bien, entonces, ¿por qué ella no sabe lo que vimos? No lo sé. Le digo que tiene que bañarse. Y ya, yo estaba noqueado. Por esa hora estaba ahí. No sé. Está bien. Está bien. ¿Qué pasa? Le echamos agua a la regadera porque dejamos la ventana abierta y cuando pasó el tiempo volvimos a calentar la casa, como que explotó, así que solo estaba limpiando eso. Eso fue antes de que me quedara dormido. Está bien, pensé que ella iba a bajar y terminarlo por esos papás, pero luego bajé de nuevo y esto fue lo que pasó. ¿Ella está bien? Está bien, entonces explica lo que pasó. Oye, la ventana estaba abierta, así que la casa se congeló. Sí, le dije que la tenía abierta y por eso pasó eso. Pero lo mío fue como, entonces cuando cierres la ventana, prende la calefacción. Sí, solo como, ya sabes, mangas rectas, supongo. Eso es todo. Eso es todo. ¿Estás bien? Todavía están trabajando en eso. ¿Cuál es el apellido? Perpetuo. P-E-R-P-T. ¿Cuál es tu nombre, Gabriel? G-A-B-R-I-E. Está bien. Entonces, ¿estás bien? Está bien. Sí, 19.996. No sé si esto es lo que sé, pero fue como la semana pasada en nuestro segundo año de secundaria. Ella tiene como su propio tapete de baño. Sé que es así porque me di cuenta antes. Eso fue lo que causó mi explosión a la izquierda. Pero no sé qué pasa cuando ella realmente se da duchas largas, como duchas muy largas, y yo no tengo absolutamente ningún problema. Esa es una gran acusación. Te estoy dando una imagen muy gráfica justo aquí. Yo, bebé. Veo el rompecabezas del tonto. Dios mío. ¿Qué es lo que estás buscando? Busco un bloque grande. Puedo cobrarles por eso. Dios mío, ¿tienes hijos en la escuela? ¿Tenemos hijos? No, señor. Sabes, tengo hijos, así que tendría que decirte que le dispares a un niño directamente al bajar del autobús o algo así. No tengo. Oh, Dios mío, no tengo.
No sé. Vacas Scott, no sé. No tengo. No sé que está embarazada, no sé. Ella está tratando de embarazarse. ¿Tomó medicamento? No. Está bien, entendido. ¿Y cuándo fue la última vez que viste a Gabriela? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que la viste antes de encontrarla? Sí. Oye, debo avisarle a mi compañero. Oye, estoy revisando todas las estaciones y lo haré por ti. Solo estoy haciendo esta flecha. No, es mejor. Oye, no sabría porque estaba viendo sus bolitas que tiene, esas bolitas como de colina que tiene allá arriba. Eso es, no sé, ni siquiera sabía que lo tenía. Ella los guarda en su espalda, ella lo guarda en su espalda. ¿La viste allá atrás? Por favor, háblame, gracias. Te mantendremos informados sobre eso. No, eso es lo que digo. Oh, Dios mío. ¿Cuánto duró eso? Espera, entonces ¿qué? ¿Qué? Llegué un poco tarde, así que dime qué está pasando con eso. Bajé las escaleras, me desperté y ella ya estaba acostada en el sofá. Ella ya estaba acostada en el sofá cuando bajé. Pero antes de eso, no sé si ella estaba subiendo o bajando, no lo sé, es lo que digo. Así que bajé y a su vez, ella estaba acostada en el sofá del lado de mi hija. Y entonces le digo, oye, soy prácticamente como yo. Y ella no decía nada. Por eso la llamé de inmediato. Le dije, ¿qué está pasando? Me estoy despertando. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios pasó? Estaba profundamente dormida. Estuve durmiendo mucho tiempo. Yo estaba tratando de averiguar, no sé qué pasó. ¿Está sangrando? ¿Qué pasa? ¿Está sangrando? ¿Lo estaba? Sí, de hecho no la vi hace un momento. Oh, no sabía qué hacer, no sé. Entonces, ¿cuál es el...? Alguien estaba sangrando por la sangre que bajaba por las escaleras. Sí, eso es. Probablemente era ella. Si miras hacia atrás en la tienda, no sé si hay un libro justo ahí. No sé si ella se quedó dormida entre la multitud o si intentaba bajar. No lo escuché. O sea, realmente no se puede escuchar mucho. ¿Ustedes duermen en habitaciones separadas? Sí, vamos hasta el final del tercer número en el dormitorio. No sé si ella como que cuando llegó aquí sintió que yo no tenía idea. ¿Cómo qué? Todavía la están atendiendo. He just like made a comment about, I don't know if she died, if she died there, I think she died in the shower downstairs. There's blood and handprints and bloody handprints on the walls that we got across the foot. Just they're very all that just do it on the right side. No one you need it. Just hang them in a car or something. It's a big important issue. Seriously, I want to work this, yeah. Así que yo que para escuchar. Bien, ¿cuándo fue la última vez que realmente hablaste con ella? Ella habló de ti. Estuve hablando contigo ayer en la tarde. Entonces, ¿con ella? Creo que has estado aquí todo el tiempo. Oh no, Brandon no se mueve. ¿Cuándo llegaste a casa? Estaba en el proceso, y esto fue lo que pasó, pero eso sería mucho. Ella estaba lejos de él. Sí, ella todavía estaba lejos de él. Y luego regresé y dije no. Vamos a subirnos a un auto y saldremos de esto. Está bien. Vamos a tener que hacer que la gente salga. Lee fue detenido mientras las autoridades procesaban la escena.
Los técnicos forenses aplicaron un químico llamado Blue Star, similar al luminol. Esta prueba mostró que se había limpiado sangre de varias áreas de la casa, lo que sugiere que alguien intentó ocultar evidencia. Aparecieron rastros adicionales de sangre en toda la casa e incluso dentro de un vehículo en el garaje, lo que indica que la violencia pudo haberse desplazado por varias habitaciones. En una habitación, la reacción de Blue Star reveló algo particularmente perturbador: unas huellas de manos humanas incrustadas en la alfombra. Más tarde, los investigadores señalarían que las huellas parecían mostrar a alguien presionando sus manos contra el piso, como si estuviera luchando por levantarse o arrastrarse para escapar. Al momento de este video, las autoridades no han confirmado públicamente a quién pertenecen esas huellas de manos. Según la declaración jurada de la policía, Lee presentaba signos de una pelea física. Los investigadores documentaron lesiones en su rostro, sus manos y su pecho. También se encontró sangre dentro de la funda de su teléfono celular. Su teléfono y su ropa fueron incautados como evidencia. Lo que los investigadores documentaron en el cuerpo de Bella fue profundamente perturbador. Había una herida compatible con una puñalada en su abdomen. Tenía moretones severos en la cabeza y alrededor de los ojos, así como el cuello roto. Moretones cubrían sus brazos y torso, y quizás lo más escalofriante, lo que parecía ser una marca de mordida humana, fue encontrada en su hombro. Su cuerpo fue trasladado al centro forense del condado de Hamilton, donde se le realizó una autopsia. La conclusión fue que Bella murió como resultado de un traumatismo contundente en la cabeza. Tenía 29 años. Le faltaban 3 meses para graduarse. Tenía toda su vida por delante. Con la evidencia forense acumulándose, los investigadores ya habían visto suficiente. Lee fue detenido en el lugar de los hechos y arrestado más tarde ese mismo día. Fue acusado de asesinato en primer grado y manipulación de pruebas. Se le negó la libertad bajo fianza. Pero la historia no comenzó en esa casa en Tennessee. De hecho, las acusaciones de violencia en torno a Duran Lee se remontan a años atrás. Mientras los investigadores examinaban el pasado de Lee, descubrieron que seguía bajo supervisión judicial en 2 estados, Florida y Ohio. En 2017, durante su segunda temporada con los New York Jets, una mujer presentó una demanda en Nueva Jersey alegando que Lee la había agredido en una fiesta en una casa a principios de ese año. Él negó las acusaciones y la demanda fue desestimada posteriormente. En abril de 2023, Lee fue acusado de violencia doméstica y agresión derivadas de 2 incidentes, uno en octubre de 2022 y el otro en abril de 2023. El incidente de 2023 involucró a la propia madre de Lee. Según la policía de Dublín, Ohio, un testigo subió corriendo después de escuchar gritos y encontró a Lee encima de ella con el puño levantado. El testigo lo apartó. La madre de Lee después les dijo a los oficiales que él la había empujado contra una pared, la tiró al suelo y la golpeó repetidamente en la cara. Lee finalmente se declaró culpable en 2025 de un cargo reducido de intento de agresión. Recibió una sentencia de 90 días de cárcel con 88 días suspendidos, lo que significa que cumplió aproximadamente 2 días tras las rejas. Fue puesto en libertad vigilada hasta febrero de 2027. El incidente de 2022 involucró a otra mujer que le dijo a la policía que Lee le había lanzado un teléfono que la golpeó en la cabeza con tanta fuerza que le hizo sangrar la oreja. El informe también describió que Lee la agarró del cuello mientras golpeaba una almohada junto a su cabeza, dejando marcas rojas visibles en su garganta. Un patrón claramente estaba tomando forma, y los investigadores harían referencia a este historial más tarde durante la audiencia preliminar de Lee. Okay, let's go ahead and bring out Mr. Lee. All right, how's our signal? We good? Muy bien,
Estamos aquí en el expediente número 2.006.151 por asesinato en primer grado, expediente número 2.006.152 por manipulación o fabricación de pruebas para la audiencia preliminar. Darren Alexander. A principios de marzo, Lee estuvo en la corte para su audiencia preliminar, durante la cual los investigadores revelaron un detalle sumamente inquietante. Después de descargar los datos del teléfono de Lee, los detectives descubrieron que Lee había estado pidiendo consejos a ChatGPT sobre lesiones específicas y la intervención de la policía el día antes de que se hiciera la llamada al 911. Parecía que ChatGPT le daba consejos al señor Lee durante toda esta conversación. Sí, lo hizo. ¿Qué dice eso? Esto es de Sander Lee para ChatGPT. Oye, Ali, ¿cuáles son los signos físicos de lesiones por resbalón o caída en baños o en la regadera? ¿Eso es el 4 de febrero? 4 de febrero de 2026 a las 11.490. Y sabes que en este desacuerdo, él está respondiendo a algo que ChatGPT había respondido. Sí. ¿Recuerdas qué es eso? Resbala o se cae, él llama a las editoriales, al menos eso es lo que dice. Él responde apuñalando contratos de vida, viene golpeando cualquier cosa. ChatGPT está respondiendo a sus preguntas. Sí. Dice, sí, podría pasar, pero estos son errores importantes que hay que cometer. ¿Puede una caída o resbalón causar lesiones, heridas por losa? Sí, normalmente ocurre bajo condiciones específicas. ¿Cómo se vería? Pequeñas heridas punzantes en la rodilla, de aspecto redondo u ovalado. Sangrado mínimo al principio, luego hinchazón. Parece una herida de arma blanca, aunque no fue un cuchillo. Y según tu conocimiento, al revisar los mensajes en su totalidad y no solo fragmentos, ¿esto es similar a la conversación que el señor Lee está teniendo con ChatGPT el 4 y el 5? Sí. ¿Recuerdas haber visto mensajes el 5 de febrero donde el señor Lee le pregunta a ChatGPT sobre llamar al 911? Sí. ¿Recuerdas el sentido de esos mensajes? Él seguía diciendo que quería llamar al 911, pero quería asegurarse de que fuera una cuestión de servicios médicos de emergencia y no de la policía. Aquí tenemos la parte inferior de ChatGPT. ¿Ves donde dice si quieres dime esto? Sí. Eso ocurre a menudo en estos mensajes de ChatGPT, donde ChatGPT hace más preguntas o básicamente hace un seguimiento. Sí, bien, entonces puedes ver, Chat, corrígeme si me equivoco, ChatGPT dice sí, las caídas pueden causar heridas punzantes o laceraciones. Por lo general no se ven como puñaladas limpias de cuchillo. El contexto que rodea el patrón de la lesión importa más que el agujero en sí, y luego dice, si quieres, dime en qué parte del cuerpo, cuántas perforaciones, la profundidad y el tamaño, qué objetos había cerca. Puedo ayudarte a verificar si tiene sentido. Creo que eso dice, déjame revisar, si coincide con un resbalón y caída o si es algo que debería evaluarse. De nuevo, ¿esto es similar a otros mensajes entre el señor Lee y ChatGPT? Sí. ¿Y qué dice el señor Lee? Su respuesta es sí, abdomen medio, adentro, cadera. ¿Recuerdas si la señorita Perpetuo tenía lesiones alrededor de su abdomen o en la cadera lateral? Sí. ¿Cuáles eran esas? Había una herida de arma blanca y luego, en la cadera, algo que no sé si era parte de una bicicleta, también tenía una herida de arma blanca en el muslo. ChatGPT de nuevo dice, si quieres puedes decírmelo. Entonces otra vez ChatGPT le está pidiendo más información a él. Sí. Está bien, ¿y puedes ver eso? El dueño, Sander Lee, dice, sí, está moreteado debajo de las dos heridas que parecen de puñalada. Sí. Ministra Lee, este mensaje dice que ambos ojos están hinchados. ¿Signo de interrogación? ¿De qué fecha es esto?
Eso es el 4 de febrero de 2026 a las 11:64:49. El siguiente mensaje de ChatGPT dice, ok, pausa los chistes por un segundo porque que ambos ojos estén hinchados todavía es posible por una caída, pero eso ya entra en territorio de hazte revisar. No, hombre, ISIS. ¿Recuerdas qué mensaje de Mr. Lee pudo haber hecho que ChatGPT le dijera que dejara de bromear? No lo sé. No puedo decir con certeza cuál fue. Las bromas vinieron de algo, no lo recuerdo. ¿Sabes qué significa LOL? Sí. ¿Sabes qué significa el Mao? Sí. ¿Qué significa el Mao? ¿Qué significa LOL? Negro y L. En alguno de los mensajes del señor Lee durante este periodo sobre lesiones a una persona, ¿el señor Lee usa LMAO o LOL? Sí. Creo que este es el último. ¿Cuál es la fecha de este? Dice 24/2/26 a las 12:33. Él dice, Sander Lee, el dueño, dice que ella dejó sangre por todo el maldito lugar. ¿Eso es correcto? Sí. Después de la audiencia, el juez determinó causa probable y remitió el caso a un gran jurado. Si es acusado formalmente, Lee enfrentaría un juicio penal completo en el condado de Hamilton, donde un jurado decidiría finalmente su culpabilidad o inocencia. Por ahora, Lee permanece bajo custodia, sin derecho a fianza, mientras continúa el proceso legal. Si es declarado culpable de asesinato en primer grado en Tennessee, Lee podría enfrentar 3 posibles sentencias: la pena de muerte, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, o cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, aunque incluso eso requeriría cumplir al menos 51 años en prisión. Mientras el caso penal avanza, la familia de Bella también ha tomado acciones legales por su cuenta. Presentaron una demanda civil contra Lee, responsabilizándolo por la muerte de Gabriela y buscando una compensación económica. El caso civil funciona un poco diferente al penal. No requiere que los fiscales prueben la culpabilidad más allá de toda duda razonable, lo cual es un estándar mucho más difícil de alcanzar. En cambio, opera bajo un estándar de prueba más bajo, lo que significa que puede seguir su propio curso independientemente de lo que suceda en el tribunal penal. Hay una versión de esta historia que comienza y termina con el fútbol americano, con una carrera prometedora que nunca llegó a su máximo potencial, con un jugador que llegó a la NFL pero nunca se convirtió en una figura muy conocida. Esa versión de la historia es decepcionante, pero no es poco común. Muchos jugadores seleccionados en la primera ronda no se convierten en las estrellas que su posición en el draft sugería que serían. Pero esa no es la historia que estamos contando en este video. En este video estamos contando la historia de Bella, una joven que se mudó al otro lado del país persiguiendo el sueño de cuidar recién nacidos y que estaba a solo unos meses de tener ese título en sus manos. Una mujer que, según todos, hacía que las personas a su alrededor se sintieran vistas y bienvenidas. Y estamos contando la historia de cómo su vida fue truncada en una casa rentada en la que solo había vivido unas semanas. Mientras los procedimientos legales contra Deron Lee continúan desarrollándose, el panorama completo de lo que sucedió esa tarde de febrero en Ottawa, Tennessee, todavía se está reconstruyendo en una sala de audiencias. Esto es lo que sí sabemos. Una vida prometedora fue arrebatada demasiado pronto, y un hombre que antes era ovacionado en estadios llenos los domingos, ahora está tras las rejas todos los días, acusado de haber acabado con su vida.